cuando el entretenimiento sustituye la predicación bíblica. Vivimos en la era del espectáculo, las luces, pantallas, efectos, risas, emociones, y tristemente la iglesia no se ha quedado atrás. Cada vez más los púlpitos han sido reemplazados por escenarios, la palabra por performance, la reverencia por el show. ¿Y sabes qué es lo peor o lo más trágico? Muchos no se han dado cuenta de esto, porque se sienten bien, son entretenidos, pero no están siendo transformados. ¿Qué pasa cuando el entretenimiento reemplaza la predicación bíblica? La respuesta es clara. La iglesia pierde su poder, las almas siguen vacías. Hoy no hablaremos de estilo, hablaremos de prioridades, porque cuando la palabra se reemplaza por el show, no es iglesia, es un teatro. ¿Te has preguntado por qué en muchas iglesias el servicio parece más un show que el lugar donde se predica la palabra de Dios? ¿Por qué tantos mensajes suenan bonitos pero no transforman a nadie? Hoy quiero hablarte de algo serio, lo que ocurre cuando se deja de predicar la palabra de Dios y se sustituye por mensajes motivacionales, historia, testimonios personales o pura emoción. Estas no son opiniones mías lo que vas a escuchar, son verdades respaldadas por la Escritura. No para señalar a nadie, sino para despertar los corazones y volvernos a lo que nunca hemos debido abandonar: la predicación fiel, profunda y centrada en Cristo. Cuando se reemplaza la predicación bíblica por el mensaje motivacional, o por chistes, o por historias, por fábulas emocionales, testimonios personales, se produce un daño serio en la vida espiritual de la iglesia. Se abandona la predicación fiel de la palabra, es un gran error abandonarla. Cuando se sustituyen sermones basados en la Biblia por conversaciones llenas de anécdotas, porque eso es lo que vende, eso es lo que conecta con la gente. Esa es la tendencia de hoy. Los pastores deben estar comprometidos con la predicación expositiva, no con una predicación liviana. El ministerio de la palabra de Dios debe ser siempre el corazón y el enfoque de la iglesia, y la predicación bíblica correcta debe ser sistemática, expositiva y teológica, y concentrada en Dios y en Cristo. En estos días este tipo de predicación escasea. Hay talentosos comunicadores, expositores, picos de plata, mas no predicadores. Los sermones de hoy en día tienden a ser superficiales, de actualidad, estimulan el ego y se enfocan en temas bastante inusuales, como las relaciones humanas, la vida, los éxitos, los problemas, pura emoción y otros temas prácticos, pero al fin y al cabo mundanos y definitivamente no bíblicos. Tal predicación es liviana y sin sustancia, es barata, es sintética y deja la impresión efímera en la mente de los oyentes. Veamos lo que produce esa mala predicación superficial y liviana. Bueno, se produce la sustitución de la predicación de la palabra. Se sustituye la autoridad de Dios, porque entonces ella es usurpada. La cabeza de la iglesia es Cristo, y si es así, entonces ¿por qué hay tantas iglesias donde su palabra ya no está siendo predicada o proclamada fielmente? Vemos programas, métodos que son de invención humana. No faltarán los creativos, expertos en el crecimiento de las iglesias, que terminarán quitando el control al Señor Jesucristo. Esos expertos en crecimiento son: vamos a hacer esto para que venga más gente y ganemos más almas. Exaltado ya Jesús, no mucho. Entre su pueblo, su poder se manifiesta en la iglesia, y si no se exalta, cuando la iglesia es usurpada por los que hacen concesiones, que quieren agradar a la cultura, el evangelio se minimiza, el verdadero poder se pierde para generar energía
artificial y elaborada. La superficialidad toma lugar de la verdad. El instrumento que el Espíritu Santo utiliza para hacer su obra es la palabra de Dios. Él usa la palabra como instrumento de regeneración y transformación, salvación. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Juan, capítulo 17, verso 17, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando los predicadores abandonan la palabra de Dios, socavan la labor del Espíritu Santo. Esto produce conversiones superficiales, cristianos espiritualmente débiles o falsas conversiones. La palabra de Dios es relajada de forma intencional. El sufrimiento por causa de Cristo es evitado en silencio. Ya no se habla de eso en las iglesias. Y la confrontación del evangelio se elimina cuidadosamente para no incomodar. La adoración se adapta a los gustos de los no creyentes, como si la iglesia existiera para agradarlos a ellos. Vamos a meter rap, vamos a meter salsa, este ritmo es bueno porque eso le gusta a la gente. El mandato bíblico y la actitud de los pastores que promueven este camino es preocupante. Cuando un predicador deja de lado la predicación bíblica, también se separa personalmente de la gracia santificadora que las escrituras producen en cuanto se prepara el sermón. La majestuosidad grande cuando tú te preparas y escudriñas la palabra, no solamente para ti, sino para exponerlo. Eso no tiene comparación. Uno de los mayores beneficios del predicador es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra alma mientras estudiamos y preparamos para compartir la palabra de manera expositiva, y ese compromiso nos mantiene enfocados y arraigados en la palabra. Mientras nos preparamos para alimentar al rebaño, nosotros mismos somos alimentados y fortalecidos espiritualmente, y por esa razón jamás se debe dejar la predicación bíblica. El enemigo de nuestras almas tiene a los predicadores en la mira, y es la gracia transformadora de la palabra la que nos protege. Entonces, ¿cómo dejar la palabra o la predicación de la palabra? La predicación superficial estropea la profundidad y el peso real del mensaje del evangelio, y como consecuencia interrumpe tanto la adoración colectiva como la personal. Este tipo de predicación es simplemente liviana y muchas veces vacía. No hay sustancia, no hay profundidad. El problema es que con una predicación así se hace imposible que haya verdadera adoración. Porque la adoración genuina es una experiencia que trasciende lo superficial. Debería elevarnos por encima de lo cotidiano y de lo trivial, pero eso solo es posible si primero somos llevados a la profundidad de la palabra. Solo podemos elevarnos en adoración en la medida que hemos sido sumergidos en la profundidad de la palabra. No podemos tener pensamientos altos sobre Dios si no ha sido expuesto a la grandeza de su revelación. La predicación moderna tristemente no lleva a lo profundo ni eleva el alma, solo busca entretener. La verdadera adoración no puede ser fabricada emocionalmente. Tener una orquesta más grande, tener músicos altamente calificados o una motivación no puede mover el sentimiento, pero esa adoración no es auténtica. La adoración real es la respuesta del corazón a la verdad de Dios. En Juan capítulo 4, verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. De hecho, se puede adorar sin música si el alma ha sido impactada por la profundidad de las Escrituras y la gloria de Dios que ellas revelan. El predicador debe formar en sí mismo la mente en Cristo. Los pastores están llamados a ser siervos bajo la autoridad de Cristo,
Pero muchos predicadores se enfocan en entretener y en adaptarse a la cultura y terminan adoptando su forma de pensar en lugar a desarrollar la mente de Cristo. Comienzan a razonar como el mundo, no como el Salvador. Si nos vamos a parar en un púlpito como representante de Jesucristo, necesitamos conocer su pensamiento. Eso es lo que debo transmitir eso es lo que se le debe transmitir a su pueblo. La única manera de conocer y comunicar la mente de Cristo es estudiando y predicando fielmente su palabra. Lo que suele ocurrir con los predicadores que se obsesionan con ser relevantes para la cultura es que terminan pareciéndose al mundo en lugar de parecerse a Cristo. Se vuelven mundanos, no piadosos. No se puede debilitar por medio del mal ejemplo el valor y la prioridad del estudio personal de la Biblia. Es importante que cada creyente estudie la Biblia por su cuenta. Por supuesto que sí es importante, pero ¿qué mensaje está dando un predicador cuando él mismo no basa sus sermones en un estudio serio y profundo de las Escrituras? ¿Por qué la gente de la iglesia tendría que pensar que necesita escudriñar la palabra si su pastor no lo hace? Hoy en día, algunos líderes de las iglesias enfocados en atraer los buscadores a los que ganan almas están promoviendo que se reduzca al mínimo las referencias bíblicas durante la predicación. Prefieren meter más canciones en el servicio y minimizar aún más el mensaje de lo que ya por sí es diluido. Incluso recomiendan no pedir a la congregación que busque un pasaje en específico en sus Biblias, porque eso podría incomodarlos a los visitantes, a los nuevos visitantes. El predicador debe transmitir verdaderamente la voz de Dios de acuerdo a la palabra. Jeremías capítulo 8, verso 9. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron atrapados. He aquí que desecharon la palabra de Jehová, y qué sabiduría tienen. Cuando predicamos no deberíamos hablar como un comentarista más, hay que ser un mensajero de Dios. No nos debe interesar lo que opine un psicólogo, un gurú de negocios, un catedrático sobre los temas importantes. La iglesia no necesita mi punto de vista personal. La iglesia necesita oír lo que Dios ya ha dicho. Si predicamos como las Escrituras nos mandan, entonces no debe haber duda de quién viene el mensaje que se está escuchando desde el púlpito. Cuando se forma una congregación débil e indiferente a la gloria de Dios y a su verdad bíblica, como lo hacen algunos pastores con la predicación enfocada en agradar a los oyentes, se termina creando creyentes centrados en sí mismos, más preocupados por su bienestar personal que por la majestuosidad de Cristo. Cuando se le enseña a la iglesia que su propósito principal es arreglar los problemas de esta vida, como aliviar sus frustraciones, superar sus decepciones o satisfacer sus necesidades y sentirse cómodos, en realidad se está comunicando que esos asuntos son más importantes que la gloria de Dios. Es una pena por los que escuchan predicaciones superficiales, terminan dependiendo de la creatividad y el ingenio del predicador. Cuando los sermones se adornan con luces, humo, video, láminas, imágenes visuales, teatro en vivo, se transmite el mensaje de que la profundidad espiritual no está al alcance de los oyentes comunes, como si no pudieran encontrarla por sí mismos, algo tan significativo en oración y en lectura bíblica. Ese tipo de presentaciones en los servicios congregacionales convierten la iglesia en un espectáculo y a los oyentes en consumidores pasivos espiritualmente, perezosos, asistentes
perezosos por ir a la palabra. Solo van para ser entretenidos. El contenido ligero que reciben cada semana es todo lo que consumen espiritualmente. No desarrollan amor por la palabra porque los mensajes que oyen no les inspiran a buscarla. En lugar de maravillarse por Dios, terminan impresionados por el predicador y manipulados por la música. Y eso es todo. Ya con eso tienen toda la espiritualidad. La predicación liviana engaña a la gente sobre lo que realmente necesitan. Jeremías capítulo 8, verso 11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Dios reprendió a los profetas que trataron las heridas del pueblo ligeramente. Esa misma condena aplica hoy a muchos predicadores superficiales que ocupan púlpitos importantes. Ellos evitan hablar con claridad sobre el pecado y el juicio, suavizan los aspectos incómodos del mensaje de Cristo y terminan engañando a las personas. Les prometen autorrealización, bienestar en esta vida, cuando lo que en verdad necesitan es una visión gloriosa de Cristo y una comprensión profunda de la santidad de Dios. La predicación liviana le quita poder al púlpito. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada fuera de la palabra de Dios tiene poder. Todo lo demás es una simple ilusión de fuerzas. Las estrategias humanas, por ingeniosas que sean, no tienen el poder transformador que tiene la Escritura. No debemos o no deberíamos de admirarnos más la habilidad para atraer a multitudes que el poder de la Biblia para cambiar los corazones. Muchos predicadores adoptan la predicación liviana usando métodos modernos, actúan como si dependieran de ellos para transformar a la gente, pero eso es un error y una forma peligrosa de orgullo. Ningún predicador puede salvar, santificar ni transformar a nadie por medio de sus ideas, su carisma o sus recursos. Para entretener, solo Dios puede cambiar al pecador y lo hace por medio de su espíritu usando su palabra. Por eso, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, con toda doctrina, predica la palabra, aunque pienses que no está de moda. Es la única forma de tener un ministerio con fruto de verdad. Además, Dios ha prometido que su palabra nunca vuelve vacía, sino que siempre cumple su promesa y su propósito, y prosperen aquellos para lo cual ella fue enviada. Isaías capítulo 55 verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Si te gusta este contenido, si te gusta este tema, no olvides suscribirte en el canal, darle me gusta y compartir para que sea de bendición a otra persona. Cuando se abandona la predicación bíblica, no solo se apaga la voz de Dios en la iglesia, se levanta otra y es la voz del hombre. Y cuando el hombre toma el lugar que le corresponde a Dios, el pueblo sufre, la fe se debilita y la verdad se diluye. Pero hay un tiempo. Dios siempre ha tenido un remanente que no negocia su verdad. Siempre habrá un tiempo. No negocia su verdad y que predica con fidelidad. Y aunque no seamos populares, si tú formas parte de ese remanente, te animo a aferrarte a la Escritura y a no dejarte seducir por la superficialidad y a vivir en obediencia y a la voz de Dios, porque al final la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendiciones, nos vemos en un próximo tema, un próximo video.